nuevamente el profesor Cristian Tello para compartir el solucionario de las preguntas de exámenes de admisión de la Universidad Nacional Emilio Valdizán en el curso de geometría. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con tu material ahora a partir de la página número 20, problema 91. Bien, nos dan un gráfico con un triángulo y con las medidas angulares ya distribuidas. Así que nos piden calcular el ángulo en C, que le hemos puesto el valor de alfa. ¿Está bien? Entonces, podemos plantear, por ley del ángulo exterior, que este ángulo que está afuera es la suma de los dos internos. ¿Qué les parece? Vamos a plantear eso. El ángulo 2x más 10, por ser exterior del triángulo ABP, debe ser la suma de 60 más x. Bueno, y si ustedes hacen la operación van a comprobar que x vale 50 grados. Pero nos piden alfa, así que si usted reemplaza el valor x50, por ejemplo, acá lo puede reemplazar 2 por 50, 100 más 10, este ángulo sería 110 grados. Si esto es 110, por lo tanto, 2 alfas serían 70 grados. Con lo cual estaríamos demostrando que alfa vale ¿cuánto? La mitad de 70. Es decir, tendríamos un valor de 35 grados. ¿Ya? Esa es la solución al problema 91. Vamos al 92. Me hablan de un triángulo isósceles. ¿Está bien? Donde el ángulo repetido, el ángulo congruente es x menos 10. Entonces, al otro lado también debe ir x menos 10. Y el ángulo desigual es x más 5. A partir de esa información uno puede sumar, dado que los tres son internos, la suma de medidas va a dar 180 grados. Entonces planteamos x menos 10 más x menos 10 más x más 5 igual a 180. Vamos a tener 3 veces x. Mire que acá es menos 20 menos 15 sale con el más 5. Igual a 180, continúa la operación, 15 pasa a sumar, le va a dar 195 y dividido entre 3 tendrá el valor angular pedido. Eso debe ser 6,5, ¿no? Para que eso se cumpla. Y ya está. Bueno, eso era todo. Caso 93 habla de un triángulo en el cual se traza la bisectriz AM, por eso estos dos ángulos son iguales, piden calcular el ángulo B, pero la condición es que estos tres lados son iguales. La bisectriz AM mide igual que AC y que BM. Entonces, como es isósceles el triángulo que se está formando aquí, dado que esto es X, entonces señalamos también como X al otro ángulo. Sería acá, ¿no? Pero como es bisectriz la línea trazada, entonces esto también es X. Ya, entonces x más x por acá sería 2x y acá hay un segundo isósceles, dos lados iguales, se debe repetir nuevamente 2x. De esa manera, si usted hace la sumatoria interna, tiene 2 con 2, 4 y 1, serían 5x. Esas 5x son 180. Lo divide entre 5, ¿qué valor tenemos como respuesta? El ángulo sería de 36 grados. Esa es la respuesta. Bien, caso 94. Tengo un triángulo rectángulo ABC, recto en B, ángulo en C, medida 22, y me piden calcular cuál es el ángulo o cuánto mide el ángulo formado por la bisectriz interior de B y la mediatriz de AC. Al decirme bisectriz interior y sabiendo que el ángulo es recto de 90, bisectriz 45-45. Y ahora, mediatriz, por condición, mediatriz es una perpendicular que pasa por el punto en medio del lado. Esa es su condición. Entonces, para encontrar el ángulo entre las dos líneas, podríamos nosotros plantear por aquí, si usted lo observa, el conocido boomerang, ¿no es cierto? En el cual el ángulo exterior representa la suma de los tres interiores. Podemos resolverlo así. Vamos a poner x más 45
y más el 22 le debe dar el ángulo recto que está afuera por condición de mediatriz de 90 grados. Esto sería x más, a ver acá cuánto sale, 6, 7 esta suma, ¿no es cierto? 6, 7 igual a 90, a ver, réstelo para obtener el valor. Acá sería 3, por lo visto sería 23 grados. ¿Ya? Ahí tenemos la solución al problema 94. Continuamos, jóvenes, aquí en la Academia Genio. Seguimos con los solucionarios a la Universidad Nacional Emilio Valdizán en nuestro curso de geometría. Vamos, 95, triángulo ABC, lado AB mide 5, lado AC mide 9, pero me dicen, se traza una perpendicular BP a la bisectriz interior de A, ahí lo tiene. Y desde el punto P se traza una paralela al lado AC. Nos preguntan, ¿cuánto mide esa paralela? Ya se ha dicho anteriormente que si usted trabaja con una bisectriz a la cual se le ha trazado una altura, lo conveniente, recomendable acá sería prolongar esa línea. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjese, el triángulo que se va a formar necesariamente es isósceles, porque tiene la condición, cuando una altura al mismo tiempo es bisectriz, ese triángulo es isósceles. Y por ser isósceles, la altura incluso debe llegar al punto medio. Acuérdense de eso. Como llega al punto medio y este lado 5 tendrá que repetirse porque es isósceles, 9,5 acá le va a quedar 4. Pero como usted está trazando paralela al lado, entonces si este es punto medio, la paralela debe llegar necesariamente al punto medio del otro lado. Por lo tanto, para el triángulo que se ha formado a la derecha, ese segmento que le piden viene a ser la base media porque conecta dos puntos medios. Profesor, por la teoría de la base media, ese segmento mide la mitad de la base. Claro que sí. El segmento pedido mide la mitad. ¿Quién es la base? Ojo que la base es 4. Así que el segmento pedido, la mitad de 4, la respuesta, chicos, sería 2. Y listo. Muy bien. Ojo en el caso 96, capítulo polígonos. Me dicen, tengo un polígono con 23 lados. Entonces, desde 9 vértices consecutivos, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Ahí está. Para este tipo de casos, no confundir, porque uno tiene la fórmula general, número total de diagonales, n por n menos 3 entre 2. No vamos a utilizar esta fórmula porque no queremos el número total. Acá me especifican, me dicen, desde 9 vértices consecutivos, ¿cuántas diagonales podrán ser trazadas? Para ese tipo de casos hay una fórmula, es decir, un teorema. ¿Está bien? ¿Cuál es este teorema? Vea bien. Número de diagonales desde b vértices consecutivos es la condición, debe ser así, n por b, n número de lados, b los vértices consecutivos, menos, acá hay un producto entre quienes, b más 1 por b más 2 sobre 2. Si usted conoce este teorema, entonces podrá calcular número de diagonales trazada desde cierta cantidad de vértices consecutivos. Vamos con nuestro ejemplo. Reemplazando. A ver, a mí me piden número de diagonales desde 9 vértices consecutivos. Bien, entonces sería, como n vale 23, sería 23 por 9. 23 por 9 y le va a restar. Le va a restar. Los vértices más 1, los vértices más 1, son 9 vértices. 9 más 1 sería 10. Más 1 más sería 11 sobre 2. A ver, vamos con el cálculo. Número de diagonales trazada desde 9 vértices consecutivos. ¿Cuánto es 23 por 9? Veamos. 9 por 3, 27 va a 2. 18 y 2. Acá tendríamos 207. Y le restamos ¿cuánto? 10 por 11 entre 2, eso sería 55, jóvenes. Bien, el resultado final sería esa diferencia desde 9 vértices consecutivos. A ver, 7 con 5, 2, 20. A ver, nos debe salir, si la operación ha sido correcta, 152. ¿Está bien?
Ya, entonces ya sabe ahora cómo calcular el número de diagonales desde cierta cantidad de vértices consecutivos. Seguimos en el problema 97 con el capítulo de polígonos precisamente, y me dicen, para un polígono se le va a aumentar 10 lados. Usted tiene n, el siguiente tiene n más 10. Entonces me dicen, al aumentar 10 lados, resulta que el ángulo interior aumenta en 3 grados. Ese es el dato. Ya, pero trabajar con el ángulo interior a veces no resulta tan sencillo porque su fórmula es 180 por el número de lados menos 2 entre n. Entonces, a veces se puede tomar el artificio, dado que el interior con el exterior son suplementarios, por ejemplo, exterior 1, y la fórmula del exterior es más fácil de trabajar. Usted tranquilamente le puede hacer un cambio rápido y poner en vez de interior 2 su suplemento. 180 menos exterior 2, así lo puede escribir. Mientras que el interior 1 sería 180 menos la medida del exterior 1, más 3 según el ejercicio. Entonces puede ver que acá 180 se va y se hace un pequeño reacomodo. La expresión sería, el exterior 1 va a ser igual al exterior 2 más 3 grados. Es lo mismo al final, pero trabajarlo con exterior va a ser más sencillo porque incluso hasta lo podría tantear, dado que su fórmula, ¿no?, es más práctica. ¿Cuál es la fórmula del ángulo exterior? 360 entre el número de lados del polígono. Entonces diga, en el primer polígono su exterior sería 360 entre n. Reemplazando, tendríamos 360 sobre n es igual exterior 2, número de lados n más 10, entonces será 360 sobre n más 10 y según el problema más 3, ¿no? Más 3 grados. Bueno, jóvenes, allí simplemente es cuestión de hacer la operación, incluso hasta lo podría tantear. Y resolviendo la ecuación planteada, ya usted encontrará el valor de n, que lógicamente es entero, porque el número de lados de un polígono no puede ser fracción, radical, ni nada de eso, siempre entero. Bien, para el caso 98, me habla de un pentágono, en el cual, según el dato, a ver, el 98 me dice, este pentágono convexo, sus ángulos internos, todos son números consecutivos. Cuando dice consecutivos, o sea, las diferencias van de uno en uno, ¿no? Así es. Entonces me dice, ¿cuánto mide el menor de todos los ángulos? Si al menor le llamo x, el consecutivo sería x más 1 y así, x más 2, x más 3, x más 4. Entonces vamos a recordar nosotros la fórmula de la sumatoria de medidas de ángulos internos. Sumatoria de medidas de los ángulos internos de un polígono es 180 por n menos 2. Esa es la fórmula, ¿no? Así que si trabajamos ahora con ello, decimos, ¿cuánto es la sumatoria de la medida de todos los internos? Realice la operación. Si usted suma serían 5x más ¿cuánto? A ver, acá tiene 1 más 2, 3. 3 más 3, 6 más 4 le daría 5x más 10. Pero tenga en cuenta que n vale 5 porque se trata de un pentágono. Así que usted va a tener 180 por 5 menos 2, sería 180 por 3. ¿Cuánto es eso? Bueno, 180 por 3 debe ser 540. Ya, entonces tenemos 5x igual a ¿cuánto? A ver, si el 10 pasa a restar será 530. A ver, divida entre 5, sería, bueno, sería 5 entre 5, 1. Sería 106 grados, ¿no? Con 106 grados se cumple la condición dada. Muy bien. Avancemos. Caso 99. Caso 99. Para el caso 99 dice, tengo un trapecio donde se conoce el valor de la mediana. Ahí está indicado, mide 15. Y diferencia de base 6. ¿Cuánto mide la base menor? Bien. La mediana del trapecio se sabe que es el segmento que conecta los puntos medios de los lados no paralelos. En función de sus bases, se sabe que es la semisuma de bases. Si la suma de bases entre 2 da 15, ¿cuál es la condición entonces?
La condición acá es que la suma de bases debe ser 30. Claro, 30 lo divide entre 2, ahí está la mediana, que es de valor 15. Pero si usted tiene que b menos b, la diferencia es 6, tiene un sistema definido y podrá encontrar ambos valores. A ver, si sumamos, la expresión sería, bueno, se va a ir el b menor, pero voy a tener 2b mayor igual a 36. Por lo tanto, me sale la base mayor. La base mayor, 36 entre 2, 18. ¿Y cuánto sería la base menor? La base menor reemplazando sería 12. A usted le pidieron la base menor. Entonces su respuesta tiene que ser 12. ¿No? Y listo. En la pregunta número 100, ya acabando con esta página, me hablan de un rectángulo cuyo lado CD mide 6, pero se va a trazar, ojo, la bisectriz del ángulo A. Bueno, en el rectángulo cada ángulo es recto, a 90 grados. Usted traza la bisectriz, trabaja con 45 entonces. Va a poner acá 45, 45. Si usted tiene 6 aquí, en el opuesto, por ser rectángulo, va a tener 6. Y siendo un triángulo de 45, los catetos son iguales. Acá también tendrá 6, ¿ya? Entonces, ¿cuánto mide el segmento que conecta los puntos medios de AC con FD? Eso es lo que piden, ¿no? ¿Está bien? Sí, AC con FD. Bien, si usted observa, al momento de trazar la bisectriz, se está determinando un trapecio. Toda esta región es un trapecio. Así que el segmento que une los puntos medios de las diagonales se sabe que es diferencia de bases entre 2. Si usted le pone alguna variable a las bases, supongamos aquí, le pone y a la otra base le pone un z, entonces por teorema, el segmento pedido, ¿qué cosa es? El segmento pedido es y menos z sobre 2. Pero como en el rectángulo los lados opuestos miden lo mismo, es evidente que si a y le quitamos o restamos z, me va a dar este valor 6. Así que usted lo reemplaza y 6 dividido entre 2, el segmento pedido, jóvenes, sería 3 y allí acaba nuestro ejercicio. Bien, ¿qué tal? Ya hemos terminado entonces con la página 20 del material UNEVAL, acá en tu Academia Genius. Seguimos aquí nuevamente el profesor Cristian Tello para continuar con la página 21 a partir de la numeración 91. Bien, en este ejercicio, muchachos, figura triangular, vamos a trabajar con el ángulo exterior del triángulo. Porque el ángulo exterior, según el problema, dice que mide 66 grados, ¿no? 66 grados. Sí, eso es lo que aparece en su material. Así que decimos, por ángulo exterior, vea bien, tendríamos que sumar 3 veces alfa más 3 veces beta. Claro que sí. Colocamos 3 alfas más 3 beta, lo igual a usted, joven, a 66. Le saca tercia y le va a salir alfa más beta, 22 grados, ¿no? Sacando tercia. Pero para calcular x, usted lo puede observar dentro de ese triángulo. Y allí la suma de internos, 180. O sea, alfa más beta, que es 22, le suma la incógnita y le da 180. Tendría que pasarlo a restar. Esto nos da una respuesta de ¿cuánto? De 158 grados sería, ¿no es cierto? O sea, va a ser la primera respuesta. Muy bien, 158. Caso 92. Calcular x en la siguiente figura, pero considere que estas dos líneas son paralelas. RS con TU. Bueno, si son paralelas, por principio de paralelismo, si nosotros por acá prolongamos, ¿no? La prolongación, si esto es 90, por ser paralelos, acá también debe ser 90, lógicamente. Si usted tiene entonces un ángulo de 30, lo pasa enfrente porque los opuestos son iguales. 30, 30 por aquí. Y va completando el gráfico, ¿no? Si acá tiene 30 con 90, esto debe ser 60. Y como allí tiene otro 90,
X volvería a ser 30 como consecuencia final. ¿No? Era solamente para evaluarlo dentro del mismo gráfico y aprovechar la condición del paralelismo. Y ya está. Caso número 93. Vea bien. Tiene un triángulo equilátero. Tiene eso como dato. Acá hay dos rectas trazadas que van a ser paralelas, formando un ángulo de 100. ¿Cuánto sería el ángulo por aquí, profesor? La teoría nos dice que para triángulos equiláteros, los ángulos internos, cualquiera de ellos, siempre es 60. Así es. Acá hay 60 grados. Acá también hay otros 60. Pero como esto es 100, jóvenes, usted debe completar siempre la suma 180, ¿no? Entonces tiene 160 hasta acá. Y este ángulo, ¿cuánto debe ser? 20 grados. Que es lo mismo que en el opuesto. Ahí hay otros 20. Y acá el X lo puede llevar enfrente otra vez, porque son iguales. Y tranquilamente podemos completar con la conocida ley del serrucho entre paralelas. Profe, explícale la ley del serrucho. Claro que sí. Cuando son paralelas, el ángulo que va hacia allá, que en este caso es 60, debe ser igual a la suma de sus dos opuestos, X con 20. Bien, entonces de esa manera comprobamos que el ángulo pedido tendría medida de 40 grados. Eso es, 40 grados. Muy bien. Seguiremos, caso número 94. Atención muchachos, seguimos con nuestra práctica intensa del curso de geometría. Ahora vea usted acá, me dice, en el gráfico calcular el ángulo alfa bajo las siguientes condiciones. OP es igual a OQ. Profesor, me están diciendo que OP es igual a OQ. Ese triángulo es un isósceles. Ah, claro que sí. Y además PQ es igual con OR, ¿eh? PQ con OR son iguales, pero nosotros sabemos que cuando nos den un isósceles siempre se recomienda trazar la altura hacia la base, hacia el lado distinto, porque lo divide por la mitad. Si usted le pone un valor A, esto también sería A. Bien, de esa manera el segmento PQ tendría medida 2 veces A, pero PQ con OR son iguales, o sea, a OR le corresponde 2A de nuevo. Bien, entonces aquí yo creo que sería conveniente trazar una perpendicular de tal manera que formamos un rectángulo y este valor de A lo pasa usted enfrente, por ser un rectángulo. Entonces ya puede apreciar que se forma un triángulo rectángulo que debe ser notable por la relación de lados. ¿Cuál es la relación de lados? La hipotenusa vemos que es el doble del cateto. Ah, eso es para el ángulo de 30 grados. Es notable, así es. Ya, en el gráfico nomás se deduce que el ángulo es de 30. Listo. Caso 95. Retornamos al capítulo polígonos. En cierto polígono de n lados, el número total de diagonales equivale al número de vértices más el número de lados, que siempre se representa por n, hemos dicho, y más el número de ángulos centrales. Pero en realidad, ¿qué es lo que se cumple en los polígonos? De forma general, el número de lados siempre me da lo mismo que el número de vértices. Y si el polígono es regular, el número de ángulos centrales también coincide con el número de lados. Va a tener tantos ángulos centrales como lados tenga el polígono. O sea que en realidad, el número de diagonales sería n más n más n. Lo correcto acá es plantear que el número de diagonales sería igual a 3n. A 3n. Y el número de diagonales totales, ya lo hemos dicho, esto sí se conoce, por fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Si usted lo tiene igualado a 3n, n se cancela. Observe bien, 3 por 2, 6, pero más 3 sería 9. Descubrimos que se resuelve con n9 y si le piden el nombre del polígono, le puede llamar nonágono o en su defecto su sinónimo, n-ágono. Ya, cualquiera de los dos es válido para n igual a 9. Muy bien, caso 96, seguimos con polígonos.
tengo un determinado polígono, aumento en 2 su cantidad de lados y ahora me dice el ángulo exterior disminuye en 9. Ahora sí me dieron el valor directamente con el exterior, o sea que podemos reemplazar de una vez, a ver en nuestra fórmula, ángulo exterior 360 sobre el número de lados. Para el exterior 2, número de lados del segundo, n más 2. Exterior del primero, 360 entre el número de lados del primero, que sería n y menos 9. Igual que en el caso anterior, puede tantear, aunque acá creo que está más sencillo. Me parece, a ver si no me equivoco, que esto se debe resolver con n igual a ver, parece que es 8, ¿ah? A ver, comprobemos. Sería con 8, 45 menos 9, 36, 360 entre 10, 36. Sí, esto se resuelve con n8. Se trata entonces de un octágono, ¿ya? Esa es la respuesta para este caso. Mientras que la 97 me plantean, se sabe que la sumatoria de todos los ángulos internos de sus medidas de un polígono es 1080. Piden cuántas diagonales en total tiene. Bien, ¿cuál es el caso de la sumatoria de los ángulos internos? O sea, la fórmula, lo hemos dicho. Ahí vamos a poner acá, reemplazando. Sumatoria de internos, jóvenes, 180 por n menos 2. Si esto es igual a 1080, ya me parece que esto es 180ava, la 180ava es 6, ¿no? Y el 2 pasa a sumar, o sea, esto se cumple para el n8. Bien, y como el número de lados del polígono es 8, entonces el número total de diagonales que nos piden dar por respuesta sería 8 por 3 menos, que es 5, dividido entre 2. Bueno, entonces la respuesta sería 40 entre 2, 20, ¿no? Esa va a ser la cantidad total de diagonales del octágono. Muy bien, continuamos ahora en la pregunta 98. Dice, tenemos un polígono de n lados, le vamos a poner así, y luego vamos a quintuplicar 5 veces, ¿no? 5 veces n tiene el segundo polígono. Si ello ocurre, la sumatoria de los ángulos internos dice que se sextuplica, ¿no? Resulta ser 6 veces la sumatoria inicial. Bueno, entonces, conociendo la fórmula, vamos a reemplazar. Sumatoria de internos, está bien, del segundo polígono sería 180 por el número de lados, 5n, menos 2, ¿ya? Esto es igual a 6 veces la sumatoria de ángulos internos del primero, que será 180, directamente por n menos 2. Bueno, lo que ocurre acá es que el 180 se va a cancelar, ¿no? Y en la operación continuaríamos. 5n menos 2, el 6 se ingresa a multiplicar, sería 6n, 6 por 2, acá sería 12, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, en la operación, ¿cuánto nos va a dar? 12 menos 2, vemos que n vale 10. Esto se cumple, jóvenes, para un decágono, polígono de 10 lados. Ya está, la fórmula nos dio la respuesta entonces. Caso número 99. Tengo un triángulo rectángulo, vea bien, se traza esta seviana que mide 5, me piden el ángulo que se forma, pero en la hipotenusa hay una división de 1,7. Cuando uno trabaja con un triángulo rectángulo y sabe cuánto mide la hipotenusa, siempre se recomienda trazar la mediana relativa. Porque la mediana relativa a la hipotenusa por teorema mide la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa acá vemos que 7 más 1 sería 8. Si usted traza la mediana, la línea que llega al punto medio, va a medir la mitad de 8, o sea 4. 4 aquí, pero como este es punto medio, hay 4 a la derecha, 4 a la izquierda. Entonces, como acá hay 7, esto sería 3. Jóvenes, entonces pueden evaluar este triángulo y comprobar que es el triángulo pitagórico, porque tiene los lados 3, 4, 5, ¿no? Al cumplirse Pitágoras, estaríamos demostrando que esta línea mediana va a caer a su vez perpendicular. Siendo un triángulo notable y con el lado opuesto igual a 4, le corresponde la medida de 53 grados. ¿Ya? Esa va a ser la respuesta.
Entonces, no olvidar trazar siempre mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Porque mide la mitad de ella. En el caso número 100, fíjese bien, tengo un triángulo, pero me dan una altura trazada que llega al punto medio. Entonces, cuando ocurre ello, sabemos que ese es un triángulo isósceles. La altura divide por la mitad, ¿no es cierto? Se está cumpliendo la condición. Todos lados son iguales. Así que esto es altura, bisectriz, mediana, mediatriz, todas las líneas se confunden. Así que tranquilamente por una simple simetría, este 2 alfa lo puede pasar directamente acá. Entonces ahí usted completa triángulo rectángulo, 3 alfa y acá hay 3 más 3. ¿Qué va a plantear? Sería 6 alfas. Esas 6 alfas dan 90, así que el alfa solito, 90 entre 6, su respuesta sería 15 grados, ¿no? Ahí está. Bien, de esa manera hemos concluido con las preguntas de la página 21. Pasemos, jóvenes, a la página 22. Seguimos practicando acá en la Academia Genius con nuestro curso de geometría, ¿no? Con los solucionarios de examen de admisión a la UNEVAL. Vamos, 22, página 22, problema 91. En un triángulo isósceles, los ángulos distintos suman 110 grados. Entonces me pide la suma de los ángulos adyacentes a la base. La base es el lado diferente, ¿no? Si me piden la suma de los ángulos adyacentes a la base, sería, según nuestra notación, 2 veces alfa, ¿no? Los estamos sumando. Me piden 2 veces alfa. Pero si ellos dos suman 110, ya pues significa que 110 más alfa daría 180. Oye, acá la respuesta es directa. Alfa vale ¿cuánto? 70 grados. Así que la respuesta, porque a usted le piden el doble, lo debe marcar como 140. El doble de 70. ¿Ya? Ahí está. Tenemos una respuesta más. Fíjese ahora, 140. En el problema siguiente, en la número 92, me dicen que en un triángulo ABC las bisectrices exteriores de B y C forman un ángulo que mide el doble del ángulo A, que es la incógnita. Acá usted lo puede resolver con la fórmula del ángulo en el excentro, ¿no? 90 menos la mitad de él. O si no, también por leyes básicas de triángulos, como por ejemplo la ley del pescadito, ¿no? Por ejemplo acá, esta suma es igual a la suma de opuestos. Los opuestos es igual a los externos. Claro, podría plantear así también, ¿no? Como una variante de solución. Alfa más beta sería 2x más x. Claro. Entonces tendríamos que alfa más beta sería 3x. Pero si usted lo quiere trabajar en este triángulo, la suma va a dar 180 porque son interiores. Entonces plantee 2x más alfa más beta, lo va a poner como 180. Pero del paso anterior, alfa más beta es 3x. Entonces lo que tenemos es 5x igual a 180. La solución entre 5 arroja un valor de 36 grados. Ahí estamos, muchachos. Muy bien, seguimos. Caso número 93. En un triángulo ABC, el lado AB mide 12, pero se conoce que el ángulo A mide 78 y el C mide 39. Si trazamos la mediatriz del lado BC, corta el lado AC en el punto E. ¿Cuánto mide S? Así decía en texto el problema. Entonces la condición de la mediatriz, sabemos, es que cualquier punto ubicado en ella equidista de los extremos. Precisamente este punto E, que pertenece a la mediatriz, se encuentra a una distancia X del vértice C. Entonces usted traza la distancia hacia el otro y también debe ser X, ¿no? Por teorema de mediatriz. Distancias iguales y a la vez ángulos iguales, ¿ah? Claro, este 39 lo va a pasar acá. Ahora, si usted completa ángulos, 39 más 39, en el exterior, ¿cuánto le va a dar? Si usted suma, oye, le va a dar 7, 8. Coincidentemente, el otro ángulo también era 78. Quiere decir que este triángulo es un isósceles. Entonces, por ser un isósceles, usted demuestra que estas dos finalmente tienen que ser iguales. Así que su respuesta es 12, ¿ya? Su respuesta sería 12. Muy bien, caso 94.
En un polígono regular asumimos n lados. Su lado mide 6 y se sabe que el número total de diagonales coincide numéricamente con su 2p, que eso significa perímetro. ¿Está bien? Entonces me piden al final dar por respuesta cuánto mide su ángulo central. Bien, jóvenes, entonces el número total de diagonales, formulario del polígono es n, n por n menos 3 sobre 2. Ahora, la cuestión del perímetro, El perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Pero como es regular y el lado es 6, todos los lados miden 6, pues, todos son iguales. Pero si son n lados, usted está sumando 6 más 6 más 6 más 6, n veces. Eso se traduce matemáticamente como el producto, 6 por n. Eso representa el perímetro numéricamente, ¿ya? Entonces el n se cancela, a la izquierda, a la derecha. Observen la solución. Entonces, ¿cuál es la medida de n? Profe, sería 6 por 2, 12 y el 3 pasa a sumar. Allá, o sea que n vale 15. Por lo tanto, a usted le pidieron de por respuesta el ángulo central del polígono regular. Bueno, el ángulo central, su fórmula es igual que la del ángulo exterior. Habíamos dicho en la teoría, siempre se explicó eso, que central y exterior de un polígono regular miden lo mismo. Ambos como 360 entre el número de lados. Ahí usted divide 360 entre 15, ¿qué valor le va a dar? Bueno, eso sería, si no me equivoco, 24, ¿no? 24 grados. Listo, eso sería la medida del ángulo central de dicho polígono. Bueno, ese polígono en realidad es un pentadecágono. Caso 95, trabajamos con un trapecio, me dan de dato la suma de bases que es 60 y me piden la base menor. ¿Qué dato adicional me indican? El segmento que conecta los puntos medios de las diagonales mide 8. Bueno, ese segmento tiene fórmula, es diferencia de bases entre 2. Si el segmento le salió 8, es porque la diferencia de bases es el doble, o sea 16. Claro, entonces usted va a plantear, por dato, deduzco que la diferencia de bases tiene que ser acá 16. Pero como usted ya conoce, la suma de bases es un sistema que está definido, ¿no? Usted puede plantear acá la suma. Para que esto se cancele, va a tener ¿cuánto? 2 veces la base mayor. A ver, sume 60 con 16, le va a dar 76. Ahora saque la mitad, va a tener la base mayor. ¿Qué resultado es eso? 38. Ya, pero ¿y cuánto sería la base menor? Bueno, sabiendo que las dos bases suman 60, ¿cuánto debe ser la otra? 22, ¿no? A ver, compruebe. Si la suma de los dos es 60 y la diferencia es 16, es correcto. La base mayor 38, la menor 22, pero le piden la menor. Entonces, usted va a responder el valor de 22. Eso sería. Listo, hay una más. En la número 96, ya capítulo circunferencia. Atención allí, me dicen, en un triángulo, su perímetro, acuérdense, 2P siempre es perímetro, mide 42 unidades. Y el lado BC mide 18. Si trazamos la circunferencia inscrita, la que va dentro, tangente interior a los 3 lados, me dice que la inscrita es tangente al lado AC en el punto F. ¿Cuánto mide AF? Cuando se quiere calcular una tangente a una circunferencia inscrita, se utiliza el siguiente teorema. Este ya es conocido. ¿Cuál es el teorema para calcular una tangente a una circunferencia inscrita al triángulo? Las tangentes se miden así. El P del triángulo, es decir, el semiperímetro del triángulo, menos el lado opuesto a la tangente que usted quiere calcular. Sí, como dijo el profesor, menos el lado opuesto. No se olvide ya, porque este es el método siempre que se utiliza. Veamos, entonces la tangente es X, es su incógnita. A usted le dan el perímetro es 42, entonces el semiperímetro, la mitad, sería 21. A ver, ¿y quién es el lado opuesto a la tangente? Precisamente, si usted tiene X acá, el lado que se le opone, el opuesto, ¿no? Así se llama, es el valor de 18 que le dan de dato. Entonces su respuesta sería 21 menos 18. ¿Cuánto sale? Directamente 3, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, no olvidar también esa relación para tangentes a circunferencias inscritas en triángulos. Y bien, jóvenes, el caso 97, bueno, acá hay dos circunferencias, por acá me presentan un arco que mide 80 grados, por leyes de los
ángulos asociados a la circunferencia. Este ángulo es inscrito. Si el arco es 80, ese ángulo que está enfrente es la mitad, sería 40 grados. Ahora, este 40 en el opuesto también va a estar 40. Bien, entonces este 40 grados sería para la circunferencia de la derecha un ángulo exterior. Y por teoría, nosotros sabemos cómo se calculan los ángulos exteriores. El ángulo exterior que mide 40 grados debe calcularse como la semidiferencia de arcos. Usted puede observar en el gráfico que tiene los arcos ya determinados. ¿Quiénes son los arcos? Ahí los tiene, mire, 100 y x. Usted le pone 100 menos x sobre 2. Pues si usted opera, esto le debe salir, ¿qué valor? 20 grados, ¿no? Haciendo la operación, a ver, ¿es correcto? Sí, 20 grados. En la pregunta número 98, estamos trabajando la página 22, nos presentan la siguiente figura y nos piden simplemente calcular x. Bueno, lo que tenemos aquí es un cuadrilátero circunscrito, es decir, un cuadrilátero que tiene dentro de sí una circunferencia tangente a sus lados. Para este caso se utiliza un conocido teorema, el llamado teorema de Pitot. El señor Henry Pitot dijo, para este tipo de cuadriláteros se cumple una relación sencilla, solamente vamos a sumar los lados opuestos y los igualaremos. Es decir, tome todos lados opuestos, por ejemplo, el x más 2, le suma su opuesto, que es 5x menos 1, y resulta que va a dar igual a la suma de los otros dos opuestos, ¿ya? Va a ser 2x más 1 más 3x más 2. Bueno, esas son las medidas que nos han dado, ¿no?, en el ejercicio. A ver, entonces, si trabajamos en la primera parte, sería, a ver acá cuánto, 5, 1, 6x más 1 me da, ¿no? Y en la segunda parte, la operación que me da 5x más 3. Bueno, entonces ahí se reduce y vemos que al momento de hacer las operaciones básicas, el valor de x que cumple es para 2. ¿Está bien? Entonces, con el teorema de Pitot se resolvió este ejercicio. Siguiente caso, la número 99. Bueno, tenemos un triángulo, me dicen que se traza una paralela a un lado como condición en los puntos J y K. Si esto vale 12, me piden la otra porción KC, pero me anteponen este dato. Cuando uno trabaja con este tipo de información, uno ya sabe, lo ha practicado varias veces, que se toma la información así, de forma cruzada. La proporción sería BJ como 3, BJ como 3, un 3 algo, mientras que el AJ sería pues como 5, ¿no? Entonces, cuando se traza una paralela, usted debe recordar en el capítulo de proporción de segmentos que se va a utilizar el llamado teorema de Tales. Así es. Ahí, profe, ¿cómo era el teorema de Tales? Tales de las proporciones. La relación entre estos segmentos divididos, es decir, 3A con 5A, le debe dar igual a la relación de sus opuestos proporcionales, es decir, 12 con X. Y listo. Bueno, el problema era directo, colocando la proporción, se cancela la constante, le puede sacar tercia, que sería K4, así que nuestro segmento, ¿qué medida sale? 4 por 5, ¿no? Lo que le piden, chicos, vale 20. Así sería la medida. Bien, y la pregunta número 100, la última de ese bloque, ya me habla de un cono recto de revolución. Este cono recto de revolución me dice que tiene una generatriz que mide 4. Esta es la línea generatriz del cono. Y esta generatriz resulta que forma 30 grados con la base. 30 grados con la base. Entonces calcule el volumen de un cono. Cuando se estudia geometría del espacio y bueno, se analiza el tema del cono recto de revolución, se sabe por teoría que el volumen, la capacidad del sólido es área de la base, que es un círculo, pi r cuadrado multiplicado por la altura, pero no olvidarse que en el cono se divide entre 3, ¿ya? Si no divide entre 3, no va a obtener el volumen, ¿no es cierto? Correcto. Ya, entonces, a partir de esta fórmula, necesito saber el radio y la altura, pero conozco la generatriz y el ángulo que forma con la base. Como es notable de 30, usted puede encontrar esos valores. ¿Cuáles son estos valores? Por notable, si 30 tiene hipotenusa 4, a 30 se le opone la mitad, 2, y ese 2 sería la altura.
Y el cateto adyacente viene a ser 2 raíz de 3. Y esto corresponde al radio. Entonces reemplace para calcular volumen de cono. A ver, chicos, va a ser pi por radio al cuadrado. El radio es 2 raíz de 3. Lo eleva al cuadrado, lo multiplica por la altura, que es 2, y lo divide sobre 3. Dese cuenta que al momento de operar, el 3 arriba y abajo se va a cancelar, quedaría 2 al cuadrado, 4, y por 2 sería 8pi. Y ese será el volumen, ¿no? 8pi unidades cúbicas, ¿no? Ya está sobreentendido. Muy bien, entonces esa sería la respuesta para la pregunta número 100. Pasamos a la página número 23. A partir de la pregunta 7.3, ¿ya? Es una pregunta en texto, tenemos que graficar, hemos planteado el esquema, comprobemos, tengo un triángulo ABC donde el ángulo exterior en B, su exterior, mide el triple del ángulo C, alfa 3 alfa. Trazamos la mediatriz, me dice acá, del lado BC, que corta C en F, bueno, todas las condiciones están dadas. Si este segmento mide 12, ¿cuánto mide el lado AB? Bueno, cuando aparece una mediatriz, el teorema conocido que venimos utilizando es aquel que me dice las distancias hacia los extremos serán iguales. Vamos a colocar acá una distancia de este tipo. Si esto vale 12, la distancia hacia el otro lado también le pone 12. Ahí está. Y no solamente son iguales la distancia, sino también los ángulos. Así que este alfa lo repite por aquí. Va completando las medidas en la figura, ¿no? Pone alfa más alfa, profesor, afuera sería 2 alfa. Pero usted tenía al inicio 3 alfa afuera, entonces si el interno es alfa, para completar 3 debe ser 2 acá, ¿no? De esa manera 1 más 2 le da el 3 de afuera, comprobando, jóvenes, que el triángulo que se muestra es un triángulo isósceles por la igualdad de los ángulos 2 alfas. Como se forma un triángulo isósceles, entonces me refiero al triángulo ABF, ¿no? Entonces los dos lados tienen que ser iguales, ¿ya? Su respuesta también sería 12. Listo. Seguimos. Caso 74. Me hablan de un trapecio y me piden calcular su mediana. Usted sabe que la mediana de un trapecio es semisuma de bases. Y ya le dan una base, la base menor que es 4. Le faltaría calcular la base mayor, pero le dan los ángulos 82,16. Cuando trabaje con trapecios es recomendable siempre trazar una paralela a uno de los lados. Se ha dicho ya varias veces porque si yo trazo una paralela es un trazo conveniente. ¿En qué sentido? Al trazar una paralela determinamos un paralelogramo romboide en esta posición y bueno, de esa forma puedo repetir, trasladar este 4, lo llevo enfrente, son iguales, ¿no es cierto? Si tracé una paralela, este 82 va a estar acá también repetido. Ahora, lo que le faltaría es encontrar el tercer ángulo, porque los tres van a dar 180 grados, ¿no? Pero con estas medidas, 82 y 16, ¿qué valor debe ser el tercer ángulo? Va a comprobar, joven, va a comprobar que este ángulo resulta ser 82 también. O sea, usted va a comprobar que el triángulo que se forma al costado es isósceles. Y por ser un isósceles, este 14 que conocía se repite acá al otro lado. De esa manera, 4 con 14, la base mayor ya la tiene. La base mayor sería un valor de 18 unidades. Y con este 18 ya trabaja para el cálculo de la mediana. Semisuma de bases. Base menor 4, base mayor 18. Lo acaba de calcular dividido entre 2. Le sale arriba 22 dividido entre 2, esa mediana, jóvenes, va a medir ¿cuánto? 11 unidades, sería la respuesta, ¿ya? Caso número 75, fíjese bien, tiene un triángulo rectángulo, le conoce usted el valor de la hipotenusa, 10 le dan, y el perímetro que es 24, nos pide calcular el inradio. En este tipo de problemas vamos a usar el teorema de Poncelet, ¿no? Está relacionado. Porque si usted le dan el perímetro, le están dando la suma de los tres lados. Usted plantea, ¿no? La suma de los tres, o sea, A más B más 10. Eso es 24. Ya, pero por el teorema de Poncelet nos dice la suma de catetos con quién es equivalente. Con la hipotenusa más el doble del inradio. Ese es el teorema de Poncelet.
Sí, por el teorema de Poncelet, estudiado en el capítulo de circunferencia, A más B es igual a la hipotenusa más el doble del inradio. Si eso usted lo reemplaza acá, ahí lo tiene, ¿no? Esto sería 10 más 2R. En la operación, ¿qué va a tener al final? 10 más 10, 20, le pasa a restar, le sale 2R igual a 4. Por lo tanto, su inradio, ¿cuánto mide, jóvenes? Su inradio mediría 2 unidades. ¿Está bien? Hemos hecho uso del teorema de Poncelet. Atención con la pregunta 76, una pregunta interesante, ¿eh? Vea, le dice tipo DECO, ¿no? Modelo DECO que se está tomando ahora últimamente, ¿no? Dice, ante la escasez de agua, Carlos propone a Juan construir un reservorio que tenga forma piramidal de base cuadrada. Ahí está, una pirámide de base cuadrada cuyo lado mide 6 metros. De tal manera que todas las caras laterales sean triángulos equiláteros. Cada cara lateral triangular es un triángulo equilátero. Entonces me dice, ¿cuál es el volumen de agua que se va a almacenar en ese reservorio? Me dice, considere como dato que la raíz de 2 es un valor igual, acá dice, a 1,41, ¿no? Es un dato adicional. Bien, interesante porque estamos trabajando con el capítulo de pirámide regular. Y cuando se trabaja con pirámide, fíjese bien, el volumen es área de la base por la altura sobre 3. Área de la base por la altura sobre 3. Ya, pero el área de la base lo tenemos. Profe, el área de la base es, como es un cuadrado, porque la pirámide regular es 6 al cuadrado, 36. Nos faltaría, muchachos, calcular la altura. Y la altura, a ver, ¿cómo la obtenemos? Bueno, hacemos el siguiente trazo. Recuerde que las caras laterales son triángulos equiláteros. Te va a trazar por aquí. Forma a 90 grados. Bueno, conocido teorema de las 3 perpendiculares, ¿no? Si esto es 6, ya sabe que por acá, por ser base media, abajo, el apotema de base es la mitad 3. Ese triángulo es equilátero del lado 6, 3, 3, 6. Y el otro cateto sería 3 raíz de 3. Si usted le aplica el teorema de Pitágoras, vea bien, en este triángulo rectángulo, hipotenusa 3 raíz de 3, cateto 3, aplicando Pitágoras, le va a salir 3 raíz de 2. Ese es el valor de la altura, por Pitágoras. Entonces, a ver, si usted reemplaza, 36 entre 3 es 12, pero multiplicado por 3 raíz de 2. ¿Cuánto es el volumen, jóvenes? A ver, el volumen nos ha salido 12 por 3, 36 raíz de 2. Pero como las unidades están en metros, usted va a tener metro cúbico. Ese sería el volumen. Pero el problema añade algo. Si usted observa las claves están en litros. En litros. Y además ahí aparece el raíz de 2. Por lo tanto, jóvenes, vamos a reemplazar convenientemente. Volumen igual 36 raíz de 2, pero en el problema me dice reemplace raíz de 2 como 1,41. Entonces lo reemplazamos. Pero acá viene el detalle. Metro cúbico, ¿cómo lo pasamos a litro? Hay una equivalencia, ¿ya? La equivalencia es 1 metro cúbico son 1000 litros. O sea, usted tiene que saber, ¿no?, de antemano una conversión. Cada metro cúbico encierra 1000 litros. Entonces, si esto es metro cúbico, multiplíquelo por 1000. ¿Está bien? Y si lo multiplica por 1000, le va a dar la respuesta en litros. Le va a dar la respuesta en litros. Y el resultado luego de la operación le debe dar 50.760 litros. Muy, muy interesante. ¿Está bien? Ahí está la pregunta. No se olvide entonces la conversión metro cúbico con litro. En la pregunta 77 es otra pregunta también similar, modelo DECO. Se tiene un triángulo, bueno, resumiendo, ¿no? Y bueno, se traza una paralela a uno de los lados, pero la condición es que esta línea A con M debe ser bisectriz, me dice. Como es bisectriz, ahí hemos puesto los ángulos iguales. Entonces, si por acá esta paralela mide 480 metros
y estas distancias miden 150 y 600 metros, me piden toda la longitud de AC. Ya, entonces para ese caso vamos a hacer lo siguiente, fíjese. Como la línea trazada es paralela, usted pone este alfa hacia arriba, se repite abajo. ¿Qué le parece? Y de inmediato puede comprobar que este triángulo es isósceles por la igualdad de los ángulos. Si usted tiene 480 metros acá, acá también va a tener 480. ¿Ya? Y si la línea trazada es paralela, siempre apoyándonos en el teorema de Tales. Si usted observa, 600 es 4 veces, ¿está bien? Sí, sería 4 veces 150. O sea que este valor sería 4 veces 480. O sea que si yo quiero medir todo el lado AC, ya sería ¿cuántas veces? 4 y 1, 5 veces el valor de 480. Esa sería la medida en los metros, ¿no?, que nos han dado. A ver, acá 5 por 0, 0, 5 por 8, 40, va 4, 24, 24. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Esa longitud de todo el lado AC sería 2400 metros. Ok, atención con la pregunta 7-8. Jóvenes, porque es una pregunta teórica y aquí hay que ser un poquito cuidadosos al analizar cada alternativa. Me dicen, ¿cuál de las 5 proposiciones que se indican debe ser la verdadera? Proposición verdadera. Analicemos con cuidado. A ver, proposición número 1. Me dice, la bisectriz de cualquiera de los ángulos interiores de un triángulo lo divide al lado opuesto, en partes iguales. O sea, en cualquier triángulo yo trazo una bisectriz. Entonces me dice, esa bisectriz al lado opuesto lo parte en dos iguales. No necesariamente. ¿Cuándo ocurre esa igualdad? Cuando el triángulo es isósceles o equilátero quizás, ¿no? Usted traza la bisectriz y la bisectriz en ese caso coincide con altura, mediana, mediatriz, se dijo. Pero en un triángulo cualquiera, si usted traza una bisectriz, estos dos no tienen que ser pues necesariamente iguales. M con N son diferentes, entonces la proposición sería falsa. Falsa. Caso número 2, me dice, la suma de ángulos exteriores de un polígono cualquiera es igual a tantas veces 180 como lados tiene el polígono menos 2. En otras palabras, me está diciendo que si yo sumo todos los exteriores de un polígono, si este tiene n lados, ¿no?, esto debe ser 180 veces tantos lados como tenga el polígono menos 2. Profesor, esa fórmula 180 por n menos 2 no corresponde a la suma de exteriores, sino a la suma de medidas de ángulos interiores. Esto de acá corresponde a sumatoria de ángulos internos, no externos, porque externos no depende del número de lados, siempre da 360. Así que la proposición sería falsa. Ya, las dos primeras son falsas, analicemos la tercera. En la tercera, la altura relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de catetos. Si usted tiene los catetos y acá está la hipotenusa, cuando aplica el teorema de Pitágoras, resulta que C, la hipotenusa, es la raíz de a cuadrado más b al cuadrado. O sea, el valor que mide la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de catetos es la hipotenusa. Y en el problema le dicen que eso debe ser la altura. No, pues eso sería falso. Nada que ver. La tercera también es falsa. Caso número 4. En la 4 me dicen, con hexágonos regulares, teniéndolas como caras, podemos construir poliedro regular. Los poliedros regulares solamente son 5. Está demostrado matemáticamente. No hay más poliedros regulares. ¿Quiénes son estos poliedros regulares? Son, empezamos con el tetraedro regular, que está formado por 4 triángulos equiláteros. Luego sigue el hexaedro regular, formado por 6 cuadrados. De ahí viene el octaedro regular, formado por 8 triángulos equiláteros. Luego viene el dodecaedro regular, formado por 12 pentágonos regulares.
Y el quinto, que es el icosaedro regular, formado por 20 triángulos equiláteros. En ninguno de ellos aparece un hexágono regular como cara. Entonces, con hexágonos regulares podemos construir poliedros regulares. No, es falsa. ¿Ya? Es falsa, está bien. Bueno, por descarte debe ser la proposición número 5, ¿no? La quinta, pero vamos a comprobarlo de todas maneras. Ahí me dice, todo cuadrilátero que tenga diagonales iguales congruentes y que se bisequen debe ser inscriptible a una circunferencia. Ahí vamos a ver. Yo tengo acá un cuadrilátero. Ahí lo estoy encerrando. Tiene dos diagonales que son iguales, congruentes. ¿Está bien? ¿Cuál era la proposición? Y se bisecan las diagonales. Ah, se bisecan todavía. O sea, si esto mide A con A, la otra también debe medir A con A. Porque miden igual y a la vez se bisecan las diagonales. Entonces, si yo coloco acá un ángulo alfa, enfrente hay alfa. De esa manera compruebo que estos dos triángulos, oye, deben ser, ¿qué cosa? Deben ser congruentes. Obvio, ¿no? Por el caso lado, ángulo, lado. Y como son congruentes, puedo asegurar que si esto es beta, por isósceles esto es beta. Pero como el otro es subcongruente, esos betas se van a repetir. ¿Cómo yo demuestro si el cuadrilátero es inscriptible? De dos maneras. Si la suma de ángulos opuestos es 180, es una forma. Y la segunda es si las diagonales rebotan el ángulo, también es inscriptible. Y vemos que eso sí ocurre. Este beta se va y por la diagonal rebota. Entonces puedo afirmar que ese tipo de cuadrilátero va a ser inscriptible, va a estar dentro de una circunferencia. Por lo tanto, la proposición verdadera es esta, la proposición número 5, el P5 lo podríamos llamar así. Muy bien, usted tiene en la 79 una pregunta teórica similar, ya la dejo para que usted también lo pueda analizar, ¿ya? En cambio, la pregunta 80, acá sí tenemos que hacer cálculo, miren. Hay dos circunferencias tangentes entre sí exteriores con relación de diámetros. Diámetro de una es 1D y la otra es 3D, o sea, el diámetro de la mayor es el triple de la menor. Pero si el diámetro de la mayor es el triple de la menor, lo mismo ocurre con los radios. El radio de la mayor será triple de la menor. Entonces me preguntan, este segmento BD, este pedacito de acá, ¿cuánto mide? Y debo dar de acuerdo a las claves. Primero vamos a hacer el cálculo. Sabemos que el diámetro mayor es el triple del menor y esa relación se extiende a los radios. Entonces usted traza por aquí, tiene radio menor y por acá está su triple, pero en estos casos conviene trazar a 90, formar un rectángulo y trasladar. Este R menor lo pasa enfrente, pero como todo era 3, acá tendrá 2. Acá, a ver, los radios, radio 3, radio 1. Analice la situación. El triángulo que se forma aquí es un triángulo notable. Claro, porque el cateto es 2R y la hipotenusa es 4R. Determinamos que el ángulo que se forma, ¿cuánto es? El ángulo que se forma es de 30. Ahí analizamos que se forma un 30 grados. Y como esta línea es paralela a la tangente, resulta que esto de acá también debe ser 30 grados. Y si el ángulo es 30 grados y está mirando R, ¿cuánto mide la hipotenusa? 2R. Esto de acá sería 2R. Pero usted tiene ya un R en esta posición. Entonces, para completar los 2R, demostramos que ese segmento que me piden analizar tiene medida igual a R. Entonces, ¿cuál de las claves sería la correcta? A ver, vea bien, ¿eh? ¿Cuál de las claves? Porque no está con variable. ¿Esa distancia BD es el diámetro de la mayor? Oye, el diámetro de la mayor sería 6R. No es. Segunda alternativa, ¿es el radio de la menor? Profe, X salió. Sí, esa es. Esa distancia es el radio de la circunferencia menor. Ya está visto. ¿Ya para qué analizar el resto? Esta es la correcta. La clave B. ¿Ya? Listo, y de esta manera hemos concluido con la página 23. Seguimos, continuamos acá en la Academia Genius con repaso intensivo de geometría, preguntas de admisión a la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Pasamos a la 24, a partir del problema 7.1. Me dicen, tengo un triángulo que es equilátero y estos son sus tres lados. Calcule la expresión x más y entre y menos x. Bueno, si el triángulo es equilátero, de inmediato usted lo que hace es
igualar los lados, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces va a poner acá que el lado 2y menos x debe ser igual a 6. Si quiere usted lo puede despejar y x sería 2y menos 6. Claro. Pero este lado también mide 6, ¿no? Entonces vamos a poner, profe, 2x más 3y menos 17 también vale 6. Pero yo puedo reemplazar, claro, para encontrar la variable. A ver, 2 veces x. De una vez, reemplacemos el doble de x. Su doble sería 4y. ¿Qué más? Su doble, menos 12. Ya reemplacé y ahora sigue más 3y menos 17 igual a 6. A ver, veamos cuánto me sale esto. 4y con 3y sale 7y. Esto de acá, 29. Pasa a sumar. Más 6, 35. Significa que y vale 5, ¿no? 7 por 5, 35. Y si y vale 5, 2 por 5, 10 menos 6, x vale 4. Entonces lo que piden del cociente entre la suma sobre la diferencia. ¿Cuánto es la suma? Bueno, la suma es 9. Y la diferencia que me piden abajo es 1. Y 9 entre 1, bueno, pues 9 entre 1. Nuestra alternativa sería el valor de 9. Operando, ¿ya? Bien, vamos con la número 7.2. Los ángulos internos de un triángulo son proporcionales a 2, 3 y 5. ¿Cuánto es la diferencia entre el mayor y menor? Bueno, si se trata de los internos, ya sabe que la sumatoria va a dar 180 grados. La sumatoria de los ángulos internos arroja un valor de 5 y 5 sería 10 alfas. Esas 10 alfas lo iguala a 180, como son internos, y el valor alfa le sale 18. El alfa le sale 18. Ya, pero ¿cuál sería el valor pedido? El ángulo mayor 5 menos el menor 2 alfa. O sea, lo que piden es 5 alfa menos 2 alfa. Diferencia entre mayor y menor. O sea, debemos dar por respuesta ¿cuánto? 3 alfa. O sea, 3 por 18. ¿Cuánto va a ser su alternativa de respuesta, jóvenes? 3 por 18, valor 54. Muy bien, y ya está. Tenemos la respuesta a la 7.2. Continuamos, número 73. En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos tienen relación de 1 a 2, pero si se trata de un triángulo rectángulo, la pareja de agudos siempre son complementarios, suman 90. Usted pone 1 con 2, son 3 alfas que van a dar 90. O sea que el alfa sería 30. Estamos trabajando en un triángulo de 30 y 60, en otras palabras. Si usted trabaja en un triángulo de 30, 60, que es notable, si 30 frente a 30, ¿no? Porque, a ver, la información era el cateto menor, claro, el que se lo pone a 30 es el menor, mide 38. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Según la teoría del triángulo de 30 y 60, la hipotenusa mide el doble del cateto menor. Por lo tanto, su respuesta sería simplemente el doble de 38. Y el doble de 38 arroja un valor de 7,6. 7,6. Bien, caso número 74. ¿Qué nombre recibe, esto es teórico, el punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo? Que tiene como característica equidistar de los lados del triángulo y además ser el centro de la circunferencia interior. Obvio, ¿no? Ese punto notable donde se cortan las bisectrices interiores. Claro. Equidista, se encuentra a la misma distancia de los tres lados. Efectivamente, es centro de la circunferencia interior, que es tangente a los lados. Esa circunferencia interior se llama circunferencia inscrita. Y el centro o punto de intersección de esas bisectrices internas se va a llamar, jóvenes, punto notable, conocido como el incentro. Así que esa es su respuesta, es un teórico, ¿no? En el triángulo hay incentro, baricentro, ortocentro, circuncentro, etc. En este caso se trataba del incentro. Pregunta 75. El ángulo central de un polígono regular mide 72 grados. ¿Cuántas diagonales tiene? Bien, si la medida del ángulo central es 72, eso proviene de 360 entre su número de lados.
Usted le pone ahí 360 sobre el número de lados. Para que dé 72 grados, ¿cuánto sale n? Profesor, n sale 5, ¿no? 360 entre 5, 72. Entonces me dicen, ¿cuántas diagonales presenta? Bueno, podemos utilizar nuestra fórmula, que es número de diagonales, n por n menos 3 entre 2. Reemplaza n5, menos 3 sería 2, y sobre 2 se va a cancelar, así que demostramos que van a ser 5, ¿no? Y es conocido, ¿no? En un pentágono de 5 lados también tiene 5 diagonales. Bueno, pasemos al número 7,6. Me dicen lo siguiente, halla la suma de la medida de los ángulos internos de un determinado polígono sabiendo que la diferencia entre el número de diagonales y vértices es 25. Jóvenes, fórmula a reemplazar y operar. Número de diagonales, vamos a poner reemplazando. Número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2. ¿Cuál es la fórmula del número de vértices? Ya hemos dicho, número de vértices coincide con el número de lados, le va a poner n también. Y esto vale 25. Bueno, es una operación y yo pienso acá que resolviendo podrá comprobar que n vale, a ver, para que dé 25, compruebe que n vale 10. Como n vale 10, ya tiene que ser simplemente la operación. Va a decir la sumatoria de todos los ángulos internos, aplica la fórmula, internos es 180 multiplicado por el número de lados menos 2. Si tiene 10 se multiplica por 2 menos, por 8. Y 180 por 8 le va a dar 1440. Esa será la respuesta. Número 77. Para un determinado polígono se cumple que la sumatoria de sus ángulos internos con la de los externos da 720. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Bien, otra vez, sumatoria de internos. Profesor, es 180 por n menos 2. Sumatoria de externos, dijimos hace un momento que es constante, siempre 360 por los polígonos. Entonces igual a 720. Me está quedando 180 por n menos 2. El 360 le pasa a restar a 720 y le va a quedar otro 360. Oye, usted saca 180 esto acá le queda 2. O sea que el 2 pasa a sumar y demostramos que n vale 4. ¿Se trata de quién? Del cuadrilátero. Se trata del cuadrilátero. Solamente me dijeron cuántos lados tiene. La respuesta directamente es 4. Seguimos. Ya estamos en la 78. Atención. El perímetro de un rombo mide 52 centímetros y su diagonal menor mide 10. ¿Cuánto mide la diagonal mayor? La característica del rombo es que tiene los 4 lados igualitos, miden lo mismo. O sea que si el perímetro es 52, a ver, divídalo entre 4. 52 entre 4, ¿cuánto le da? Por eso me sale 13. Claro. Cada lado mide 13. Otra característica del rombo, las diagonales se cortan perpendicularmente, forman 90 entre sí. Y además se cortan en el punto medio. Si la diagonal menor vale 10, significa que se va a dividir en 5 su mitad. Y formará 90, hemos dicho. Entonces este triángulo rectángulo ya se hace conocido, ¿no? Hipotenusa 13, cateto 5. Por Pitágoras, ¿cuánto mide el otro cateto? Claro, pues mide 12. Acá 12 aquí y el otro también sería 12. De esa manera, ¿cuál sería la respuesta para la diagonal mayor? 12 más 12. Chicos, su respuesta será 24. Bien, caso 79. Tiene usted un trapecio. Ve ahí, calcular simplemente la base mayor. Pero aparecen en el problema ángulos notables, 37 y 45. Eso nos tiene que ayudar. Vamos a aprovechar esos triángulos notables trazando alturas. ¿Qué les parece? Y vamos a desarrollar por triángulo notable. A ver, vamos a hacer lo siguiente. En este triángulo de 37, la hipotenusa es 10. Por desarrollo notable, cateto opuesto 6, adyacente 8. 6 aquí, 8 aquí. Pero acá en el centro puede notar un rectángulo. Entonces, el 4 de arriba viene abajo. Y este 6 viene enfrente.
Y al tratarse a la derecha de un triángulo de 45, allí corresponde catetos iguales. Si usted tiene 6, acá también será 6. Y de esa manera plantea la suma. Si usted suma los tres valores, ¿cuánto le da? 18. Esa es la respuesta. Muy bien, seguimos. Caso número 80. En un cuadrilátero determinado ABCD, A vale 70 y B vale 100. Calcule la medida que forman los ángulos, el ángulo formado por las bisectrices internas de los otros dos. Y para eso hay un teorema. Cuando se quiere calcular el ángulo formado, directamente, teorema. ¿Cómo se mide el ángulo entre bisectrices consecutivas? Directamente la semisuma de los ángulos, nada más. A ver, plantee, si son bisectrices consecutivas sería 100 más 70 entre 2. Bueno, ¿cuánto es 170 entre 2? Sería 85. Sí, el ángulo que se forma debe ser de 85 grados. Ya está. Bueno, y ahí hemos terminado la página 24. Caramba, qué bien. Seguimos entonces nuestro repaso intensivo Uneval, geometría. A ver acá, página 25, problema 73. Me piden la suma de estos cuatro ángulos, conociendo que este valor es 80. Aprovechemos entonces los ángulos exteriores. X con Y, acá afuera, por exterior, X más Y. Para el otro triángulo, W y Z, afuera por exterior, la suma de ellos, W más Z. Y observe el triángulo que se forma en el centro. Oye, ese triángulo que se forma en el centro, ¿qué ocurre? Estos dos son exteriores, pero este 80 es interior o exterior. Ah, es exterior, está afuera. Entonces no hay problema. Te lo suma y ya sabe que la teoría es que la suma de externos debe dar 360. X más Y más W más Z más el 80 le da 360. Así que la suma de los cuatro sale a partir de allí. Si usted pasa a restar el 80, ¿cuánto le va a quedar? Le va a quedar 280. Y esa sería la alternativa, ¿no?, correcta para la pregunta 73. Bien. Vamos a seguir. En la número 74... Según el gráfico, tenemos un ángulo de 40 y acá hay tres longitudes iguales, AB, AD y DC. El triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? Bueno, vamos a analizar los valores angulares. ¿Qué les parece? Ya, vamos a decir lo siguiente, ¿no? A ver, sí, si los tres son iguales, acá usted tiene un ángulo. En realidad, puede empezar por acá, tranquilamente. Porque ese triángulo es isósceles. Y si usted tiene 40 grados ahí, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Profe, 140 repartido entre 2, entonces es 70 con 70, ¿no? 70 con 70. Pero como el de acá es isósceles y afuera hay 70, cada uno de ellos es la mitad. Entonces es 35 con 35. O sea que mi triángulo, si el ABC, el grande, si yo lo analizo, tiene las siguientes medidas, ¿no? Tiene las siguientes medidas. Tiene 35, 40 con 35 me da 75 y acá arriba tengo 70. Como yo tengo que ver en las claves, a ver, ¿qué me aparece? ¿Se trata de un triángulo isósceles o equilátero? No, no es isósceles ni equilátero, más bien es escaleno, ¿no? Tiene tres ángulos distintos y todos son agudos. Ninguno supera los 90, o sea, sería un escaleno, ¿está bien? Es un escaleno y también acutángulo. Sí, es la clave B. Según las alternativas, se trata de un triángulo acutángulo, porque todos los ángulos son agudos menores de 90, y a la vez es escaleno, porque son de distinta medida. ¿Ya? Listo, esa sería la clave. Una más, la 7,5. Observe, en un triángulo, el ángulo en A mide el C más 30. Si le pongo alfa, el otro es alfa más 30. Se traza la bisectriz del ángulo B, pero el ángulo B me indican que mide 50. Entonces su bisectriz, mitad cada uno, le pone 25 a 25. Nos piden calcular el ángulo AEB. Bueno, sería cuestión de calcular el alfa. Si todo lo sumamos a 180, a ver, hagamos la sumatoria de internos. Acá usted tiene 50 en el ángulo B. Luego tiene el alfa y acá tiene alfa más 30.
lo vamos sumando, lo igualamos a 180. Para descubrir el valor de alfa, claro que sí. Entonces sería 2 alfa igual a ¿cuánto? Acá usted tiene 50 con 30, 80. Pasa a restar, le queda 100. O sea, el alfa sería 50. Y si el alfa vale 50, ¿cómo lo remata el X? Como exterior de este triángulo. Profe, por ángulo exterior, mi ángulo X sería la suma de ellos dos. Alfa más 25, o sea, 50 más 25. ¿Y qué valor me da 50 más 25? Me da el valor de 75. Y ahí está otra respuesta más. Así es, ese es el valor 75 grados. Y muy bien, vamos hasta la 77 ya para ir acabando el segundo bloque. Chicos, vean, tengo un triángulo cuyos lados miden 10, 12 y 14. Trazo bisectrices exteriores de dos ángulos exteriores. Y desde el tercero de los vértices trazo perpendiculares a dichas bisectrices. ¿Cuánto mide el segmento que une los pies de esas perpendiculares? Perpendicular ya sabe que es a 90, ¿no? A 90 grados. A la otra bisectriz también perpendicular. Ahí vamos a graficarlo bien, correctamente, sería algo así. Listo. A 90. A mí me dicen cuánto mide el segmento que conecta esos pies de perpendiculares. Sería este de acá. Ya, muy bien. Pero hemos dicho ya hace un momento en otro ejercicio que si usted ve una perpendicular que al mismo tiempo es bisectriz, el triángulo que se forma allí debe ser isósceles. Si usted tiene el lado 10, esto debe ser 10. Y el punto donde cae también es punto medio, por si acaso. De igual manera en el otro lado, una altura que es bisectriz al mismo tiempo, el triángulo que se forma es isósceles. Si este lado es 12, acá también será 12. Y ese punto donde cae, punto medio. Así que en el triángulo grande que se forma, ¿cuánto mide la base? Bueno, la base sería la suma de todo, ¿no? 14 más 12, 26. Más 10, 36. Y como puede ver, X está conectando puntos medios. Se trata de la base media. Por la base media, el segmento que me piden es la mitad de la base. Como mi base es 36, lo divide entre 2 y el resultado 18. Ok, entonces jóvenes, de esta manera hemos concluido este nuevo repaso del curso de geometría, muy interesante, ¿no? Revisando todas las preguntas de su material de los exámenes de admisión a la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Por mi parte, profesor Cristian Tello se despide, pero ya estaremos regresando con nuevos repasos y clases acá en tu academia Genios. Nos vemos, hasta la próxima.